Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. Mateo 6, del 9 al 15, yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Voy a leer el pasaje. Dice la palabra de Dios así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, hermanos, es cómo orar. Así es el título de este mensaje: cómo orar. No sé si a usted le ha pasado que a pesar de tener años en el Evangelio y orando, porque todos los días oramos, bueno, al menos eso se supone que si somos cristianos tenemos que tener comunión con Dios, ¿no? Y aunque oremos todos los días, leamos la palabra de Dios frecuentemente, a veces nos sentimos incompetentes y nos preguntamos, ¿estaré orando correctamente o no? A veces nos sentimos incompetentes para la oración, aunque tengamos los años que tengamos, seamos quien seamos, llega un punto donde nos ponemos a pensar y decimos, ¿nuestras oraciones realmente serán agradables a Dios? ¿Estarán glorificando el nombre de nuestro Dios? Y no es de sorprendernos porque el Señor en el Sermón del Monte haya dado instrucción acerca de la oración, y posteriormente, en una ocasión que sus discípulos le pidieron que los enseñara a orar, volvió a repetir esta misma enseñanza, y ya lo encontramos en el Evangelio de Lucas, donde los discípulos le dicen al Señor que los instruya a orar, porque ellos veían un patrón de oración en la vida de nuestro Señor, constante, deliberado, disciplinado, y ellos anhelaban aprender a tener comunión con Dios, así como nuestro Señor Jesucristo tenía comunión con su Padre. Entonces, independientemente del tiempo que tengamos como cristianos y de lo que sepamos de las Escrituras, necesitamos instrucción para la oración, y al mismo tiempo se nos manda que oremos sin cesar, que debemos de estar en oración. Entonces, la Biblia no solamente nos dice que hagamos algo sin darnos instrucción cómo hacerlo. Dios nos va a instruir en este texto, entonces, nos va a dar un patrón de cómo orar. No ciertas palabras que tenemos que repetir como loros sin comprensión, sino un patrón de cómo debemos organizar las prioridades de nuestro corazón para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Es lo que vamos a ver, porque necesitamos más que nunca, hermanos, la oración. Una iglesia que no ora, hermanos, es una iglesia casi muerta. Necesitamos orar más, necesitamos orar, leer la Escritura, alimentarnos de la Escritura, pero el centro de todo esto es poder tener más comunión con Dios, orar unos por otros, es tener una comunión ferviente con Dios, y por eso necesitamos esta instrucción. ¿Cómo hacer? ¿Cómo orar? ¿Por dónde empezamos? Bueno, en los versículos 5 al 8 solamente voy a sintetizar el contexto. El Señor Jesucristo está poniendo un contraste entre las personas que oraban para exhibir sus obras de justicia propia y no para glorificar a Dios. Dice el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muchos líderes religiosos amaban orar públicamente para que las personas dijeran, oh, qué espiritual es. Y en pocas palabras, no oraban para el Señor, oraban para sí mismos, para exhibir su aparente piedad. En el versículo 6 dice, pero ustedes no sean así. Dice, entra en tu aposento, cuando ores entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, el Señor nos está enseñando que tenemos que dedicar un tiempo especial a la oración, aunque la mayoría de nosotros oramos cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando vamos a dormir, o en alguna situación que tenemos alguna necesidad,
pero a pesar de eso tenemos que apartar un tiempo y un lugar específico para tener comunión con Dios. Es una necesidad del alma. Así como sin respirar nos moriríamos, la oración es lo que equivaldría para la respiración al cuerpo, han dicho algunos. De verdad, hermanos, necesitamos orar. Y luego dice el versículo 7, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Cómo oraban las personas que no conocían a Dios? Hacían largos, por decirlo así, rezos o palabras repetitivas, creyendo que por su fervor con el que ellos hacían esas repeticiones, Dios los iba a escuchar más, pero no comprendían realmente lo que estaban orando, o pensaban como si Dios necesitara tener una información persistente de nuestras necesidades, porque pensaban como que si a Dios se le olvidara nuestras necesidades. Por eso dice el texto, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aún así, el Señor no está diciendo, como Dios ya sabe lo que necesitan, no necesitan orar. Al contrario, dice el versículo 9, Él pone un patrón de cómo sí debemos orar los creyentes. Pero ustedes deben orar así, mientras no deben orar para exhibir su justicia propia ante los demás, y no deben de orar para sí mismos, sino para la gloria de Dios. Deben de apartar un tiempo deliberado para la oración y en un lugar deliberado. Al mismo tiempo, no repitan frases sin sentido, sino oren poniendo en orden estas prioridades. Es como si el Señor estuviera diciendo esto, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que vemos aquí? ¿Cómo orar? Primeramente, vemos en el versículo 9, en la primera frase de este versículo, vosotros pues oraréis así, que está poniendo un patrón de cómo orar. Y lo que comienza diciendo nuestro Señor es, Padre nuestro, Padre nuestro. Y lo que vemos aquí es que nos debemos de acercar a Dios en oración con intimidad, es decir, con confianza. Lo primero que vemos aquí es que tenemos que tener confianza, lo más básico, fe. Porque si no creemos que Dios nos puede escuchar, obviamente no tiene sentido que oremos. O si oramos sin creer que Dios va a atender a nuestras súplicas, o que tenemos el derecho o la libertad de poder acudir a nuestro Dios, pues no tendrían sentido nuestras oraciones. ¿No es así? Si nosotros no nos acercamos con la confianza de que Dios es nuestro Padre, entonces no tendríamos ningún derecho, ningún privilegio de dirigirnos a Él. Entonces, cuando usa aquí la expresión Padre, es algo muy, pero muy potente que debe de ponernos a nosotros a orar, porque el Señor Jesucristo aquí nos está presentando a Dios de una forma personal a través de su paternidad. Nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, le dimos la espalda al pecado y pusimos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y desde ese momento en adelante, Dios tiene una relación distinta con nosotros y nosotros con Él. Antes éramos enemigos de Dios porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora al tener una nueva naturaleza en Cristo podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque ahora Dios es nuestro Padre. Qué bendición, hermanos, y qué consuelo y qué incentivo para orar. No nos acercamos a un Dios lejano que no está interesado en nosotros, o que está enojado con nosotros y que no nos va a responder. Nos acercamos ante nuestro Padre Celestial, quien está dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Amén. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, es que nos tenemos que acercar a Dios con confianza, con intimidad, porque Él es nuestro Padre, gracias a la obra de salvación, aclaro, que hizo el Señor Jesucristo. Aquí quiero hacer una breve aclaración. Esto no aplica para todas las personas. ¿Por qué razón? Todos los seres humanos son hijos de Dios en el sentido de que Dios es su Padre, en el sentido de su Creador, pero en el sentido espiritual no todos somos hijos de Dios, porque solamente son hijos de Dios aquellos que han recibido por fe al Señor Jesucristo. Entonces, en un sentido espiritual, no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Y puesto que hemos sido adoptados en su familia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, esto aplica para nosotros los creyentes. ¿Quiénes son los que tienen libertad para acercarse a Dios de esta manera con confianza? Solamente sus hijos, aquellos que están en Cristo. Si usted no está en Cristo, le suplicamos que se arrepienta y que cree en Cristo para que pueda tener esta intimidad con nuestro Creador, con nuestro Padre. Otro aspecto que vemos aquí y que inclina al lado de la balanza, mientras nos debemos de acercar a Dios con esa confianza que el texto nos está diciendo, también tenemos que recordar algo muy importante. Dice Padre nuestro, no Padre mío. Y este pronombre plural nos recuerda que somos parte de una comunidad de creyentes. No, nos invita a no tener una fe individualista en la cual nomás yo soy hijo de Dios, sino somos parte de un cuerpo de creyentes que el Señor ha redimido con su preciosa sangre. Cada uno de nosotros nos podemos acercar ante Dios porque el Señor Jesucristo nos ha comprado con su preciosa sangre. Y somos una comunidad. Dentro de esta, podría decir así, aparente contradicción o dificultad, al mismo tiempo que nos acercamos a Dios con esa confianza, al mismo tiempo tenemos que estar conscientes que no somos los únicos. Y al mismo tiempo el texto sigue diciendo que estás en los cielos. Esto implica la posición elevada de Dios. Aquí no está enfocándose tanto como en un lugar literal, sino está hablando de un estado que Dios es trascendente, que a pesar de que nos podemos acercar a Él con esa confianza, también nos tenemos que acercar al mismo tiempo con respeto, con reverencia. Entonces, ¿cómo orar? Con intimidad, acercándonos a Dios con intimidad, con confianza. Segundo, pero también con reverencia. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo trascendente. Él está por encima de todo. Él no tiene necesidad de nada. Él creó todas las cosas. Dios no creó el universo, hermanos, porque se sentía solo. Él siempre ha existido en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, teniendo gozo, felicidad y amor perpetuo entre los miembros de la Trinidad. Él no necesita nada fuera de sí mismo para ser Dios. Él ya es completamente pleno, feliz en su misma persona. Él nos creó para que nosotros dependamos de Él, y Él se deleita en amarnos y en bendecirnos, pero Dios sigue siendo ese ser trascendente que está por encima de todo, el creador de todo. Entonces, mientras que nos acercamos a Dios con esa confianza como nuestro Padre, al mismo tiempo tenemos que entender que Dios está por encima de todo. Y sigue diciendo el texto: santificado sea tu nombre. Esto recalca entonces este aspecto con el cual nos debemos de acercar a Dios con reverencia. Santificado sea tu nombre. La palabra santificar significa consagrar o apartar para Dios. En este contexto significa reverenciar o tratar como sagrado el nombre de Dios. Y aquí nombre de Dios significa o representa todo lo que Dios es: su plan, su voluntad, su carácter. Y el decir que el nombre de Dios sea tratado como sagrado implica que nos vamos a conducir de tal manera que se le brinde ese respeto a quien es Dios, y que nuestras palabras tienen que reflejar ese respeto por quien Él es. Entonces, santificar el nombre de Dios no solamente es lo que decimos, implica, fíjese, santificar el nombre de Dios comienza desde el corazón. Por ejemplo, vámonos a 1 de Pedro 3:15, donde nos habla precisamente de esto, que santificar el nombre de Dios comienza en el corazón. 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero lo que quiero enfatizar en este versículo dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cómo comenzamos a santificar el nombre de Dios? Primeramente en nuestros corazones, estando conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros ante un Dios infinitamente majestuoso. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, que si no fuera por el Señor Jesucristo, quién de nosotros podría permanecer de pie ante un ser tan poderoso, tan santo, tan puro, y nosotros criaturas tan desviadas, tan rebeldes, tan pecadoras? ¿Puede usted pensar que
con tan solo lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando se le quiso ofrecer fuego extraño, cómo Dios fulminó a esas personas al instante por querer transgredir la santidad de Dios, cómo Usa al tocar el arca del pacto murió al instante, cómo hubo eventos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, por ejemplo la muerte de Ananías y Zafira, en la cual Dios nos ilustra visiblemente que Él no tolera que su nombre se le trate como profano. La Biblia nos enseña mucho acerca de la santidad de Dios. De hecho, es el único atributo que vemos en la Escritura que se enfatiza 3 veces. Por ejemplo, la Biblia no dice que Dios es amor, 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 bueno, 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 justo, justo, justo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque eso enfatiza toda la perfección de sus demás atributos, su majestad. Él es infinitamente puro y distinto a nosotros. Y por lo tanto tenemos que acercarnos a Él con una conciencia de que Dios sigue siendo una cosa tremenda. Dios sigue siendo ese mismo Dios majestuoso que se reveló en el Antiguo Testamento y que sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento y que nos podemos acercar a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero que sigue siendo santo. Dios no cambia, hermanos. Dios sigue siendo santo. Entonces, la oración está estrechamente relacionada con la santidad de Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos que estar conscientes, hermanos, de la majestad de Dios, de la santidad de Dios. Al mismo tiempo que nos acercamos con confianza, que Él está por encima de todas las cosas, porque Él es nuestro Creador, y al mismo tiempo Él es infinitamente santo. Ese balance debe de haber en nuestros corazones, confianza y reverencia. Aquí creo que es pertinente hacer un comentario, por ejemplo, que hace nuestro hermano R.C. Sproul. Él comenta acertadamente acerca de esto. No importa qué tan cerca nos invite Dios a venir, aún existe un abismo infinito entre nuestra pecaminosidad y su majestad. Él es celestial, nosotros somos terrenales. Él es perfecto, nosotros imperfectos. Él es infinito, nosotros finitos. Él es santo, nosotros profanos. Jamás debemos olvidar que para nosotros Dios es lo completamente otro. Fin de la cita. Entonces, ¿cómo orar? Tenemos que acercarnos a Dios con confianza como nuestro Padre que es, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente somos hechos hijos de Dios y al mismo tiempo con esa reverencia que Dios merece por ser quien Él es, santo, santo, santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros. Venga tu reino. Otra de las cosas que vemos aquí en este texto de cómo debemos arreglar nuestras prioridades cuando oramos es que cuando oramos, hermanos, debemos de orar en nuestro corazón con un cierto celo por la honra de Dios. Mientras que oramos con confianza, mientras que oramos con respeto, con reverencia a Él, deseando que su nombre sea tratado como sagrado, al mismo tiempo tenemos un deseo ardiente de que sus propósitos y sus planes eternos se lleven a cabo en Cristo. Nos acercamos a Él con un celo por su gloria, por su honra. ¿Por qué decimos esto? Esta expresión, venga a tu reino, fíjese, venga a tu reino, podría traducirse de la siguiente manera: que tu reino venga pronto o que tu reino comience a venir. Y aquí estamos metiéndonos en un terreno un poquito difícil, hermanos, porque cuando hablamos del reino de Dios, cuando estudiamos en la Escritura acerca del reino de Dios, hay varios aspectos del reino de Dios. Y vamos a tratar de una manera general explicar cómo se relaciona el reino de Dios aquí. Miren, hay pasajes donde nos habla acerca del reino universal de Dios. Es decir, que Dios es soberano y providencialmente Él orquesta todas las cosas debido a su autoridad. Su reino es eterno y permanece para siempre. Dios reina por los siglos de los siglos. Es decir, su autoridad como Dios es patente desde antes y después de la creación. Dios sigue siendo el supremo soberano del universo. En ese sentido, el reino de Dios es eterno, inconmovible, y siempre ha sido y siempre será. Pero hay otro aspecto del reino de Dios, el cual se manifiesta a través de mediadores, de hombres que Él establece para que ejerzan autoridad sobre su creación. Y ya hemos visto ejemplos acerca de esto en el Antiguo Testamento, ¿no? Como Dios puso a hombres conforme a su corazón. Algunos no hicieron su voluntad, pero al final de cuentas, el máximo representante de este reino de Dios es nuestro Rey legítimo, nuestro Señor Jesucristo. Y
Hay también otro aspecto del reino de Dios, que es el aspecto espiritual o redentor del reino de Dios. Es decir, la salvación personal a través de una persona que es nacida de nuevo, entra al dominio de Dios en cuanto a la salvación. Es a lo que se refiere, por ejemplo, Juan 3, el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Se refiere al aspecto redentor del reino de Dios. Cuando una persona pasa de muerte a vida a través de nuestro Señor Jesucristo, es hecho parte de ese reino de Dios en el cual Él domina y gobierna en el corazón de sus redimidos, en el cual su Espíritu Santo habita. Pero hay un aspecto futuro del reino de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a reinar. Dice la Escritura en Apocalipsis 20 que Él va a regresar a reinar 1000 años y el mundo va a conocer un reino que nunca ha conocido. Todos los reinos que el ser humano ha experimentado han sido defectuosos porque han sido dominados por hombres pecadores. Aunque algunos de ellos han tratado de obedecer a Dios y se han acercado a los preceptos de Dios, siempre ha sido dominado por hombres imperfectos. Pero va a llegar un momento donde el mundo va a conocer un reino que viene directamente de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia habla dentro del plan de Dios que Él va a reinar por 1000 años cuando Cristo regrese. Y después de esos 1000 años, y sea el juicio del gran trono blanco, va a venir el reino eterno, la nueva Jerusalén, donde Dios va a ser con todos y en todos, y donde el Cordero y la Trinidad, vamos a estar adorando a la Trinidad por la eternidad y vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos. Entonces, cuando dice aquí venga tu reino, podemos entender que se relacionan todos estos aspectos del reino de Dios, tanto el reino del reino eterno de Dios, que Dios siempre ha dominado y domina sobre todos, el aspecto redentor del reino, que las personas que no son parte de ese reino espiritual del Señor sean convertidas para que sean salvadas del infierno, pero sobre todo el énfasis está aquí en el aspecto futuro de ese reino. Cuando nuestro Señor Jesucristo derroque a los usurpadores, a los reinos de la tierra que le están robando la gloria a Dios, y Dios mismo reine sobre su creación de una manera plena y gloriosa a través de nuestro gran Dios y Redentor Jesucristo. Entonces, ¿quién de nosotros no deseamos que el plan de Dios se cumpla o se lleve a cabo ya? Una oración del creyente debe de ser que los planes y los propósitos salvadores eternos de Dios se lleven a cabo ya, porque queremos que su plan redentor en Cristo sea ejecutado. Es lo que más deseamos, que nuestro Señor Jesucristo reine ya, que tu reino venga pronto. Pero también esto tiene un aspecto evangelístico y una implicación evangelística. Si estamos orando para que el reino de Dios venga pronto, quiere decir que estamos advirtiendo a las personas que no son súbditas de este reino que se arrepientan porque el rey viene pronto y serán juzgadas. Y queremos que sean parte de ese reino. Entonces también tiene un aspecto evangelístico. Tenemos que estar orando por la salvación de los perdidos y predicando el evangelio. Quiero que se dé cuenta de esto en estas 3 expresiones entonces. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Otro aspecto que vemos aquí, de cómo nos debemos de acercar a Dios en oración, vimos que primero tenemos que acercarnos con intimidad, con confianza, porque Él es nuestro Padre, con reverencia, porque Él está por encima de nosotros y es santo, y al mismo tiempo con un celo por su honra, por su gloria, pero al mismo tiempo también con obediencia, con sometimiento. Recuerden que la oración que realmente glorifica a Dios no solamente son palabras que salen de nuestros labios, son expresiones que salen de lo profundo de nuestro corazón, teniendo comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador, y nuestra vida tiene que ser congruente con eso. Y un deseo sincero y genuino del creyente, de todos los creyentes, deseamos que la voluntad de Dios sea hecha por cada uno de sus hijos. Así como los ángeles ejecutan su voluntad en el cielo a la hora que Dios manda con gozo, contentamiento, así quisiéramos que nosotros obedeciéramos a Dios, pero sabemos un aspecto triste de esta realidad, ¿no? Que puesto que todavía seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos luchando con una parte de nosotros que no ha sido redimida, que seguimos luchando todavía con nuestro viejo hombre o el pecado remanente, nos cuesta hacer la voluntad de Dios como quisiéramos hacerla. Porque el querer hacer el bien está en nosotros, como dice Pablo, pero vemos otra ley en nuestros miembros que nos entorpece. ¿No es así? Es una lucha real contra el pecado, pero hay un deseo legítimo y genuino. Mientras que sabemos que seguimos siendo pecadores, redimidos,
pero nuestro deseo es obedecer a Dios y que los demás obedezcan a Dios, y es parte de nuestra oración, que la voluntad de Dios sea hecha. Y aquí podría haber un dilema aparentemente teológico, porque nosotros encontramos en las Escrituras, por ejemplo, voy a ir a un pasaje, por ejemplo, Isaías 14:24. Isaías 14:24. ¿Cómo compaginamos estas verdades? Mira, hermano, ponga atención. Isaías 14:24 nos dice de la siguiente manera: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Este texto nos está diciendo contundentemente que nada puede frustrar la voluntad de Dios. ¿Cierto o falso? Pero, por lo que leemos en esta petición, que tu voluntad sea hecha, vemos que hay un aspecto de la voluntad de Dios que puede ser frustrado, que puede ser desobedecido. Entonces aquí es conveniente aclarar que dentro de la voluntad de Dios hay tres aspectos que nosotros vemos en la Escritura de la voluntad de Dios. Fíjese bien, resumiéndolo de esta manera, nosotros podemos encontrar en la Escritura, por ejemplo, con este texto de Isaías 14:24 que leímos, la voluntad de decreto o decretiva de Dios, así como un soberano cuando dice, esto se va a hacer y nada puede cambiar eso. Dios como soberano, Él ya ha decretado todo lo que va a suceder en la historia de la humanidad, porque Él en su providencia mueve todas las cosas para que sus propósitos eternos se lleven a cabo en Cristo. Recordamos, por ejemplo, un pasaje muy famoso, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y estos a los que conforme a su propósito son llamados. También leemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos a la semejanza de su Hijo. Efesios capítulo 1 vemos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un aspecto de la voluntad de Dios, hermanos, que aunque usted y yo y miles de personas brinquemos y hagamos berrinche, no podemos cambiar, porque Dios es soberano. Y en este sentido, esta voluntad decretiva de Dios no se puede resistir. Pero hay otro aspecto de la voluntad de Dios que se manifiesta en las Escrituras que sí podemos resistir, y esa es su voluntad de precepto, es decir, sus mandamientos. Los preceptos o mandamientos de Dios que Él manda, lamentablemente se pueden resistir por nuestra desobediencia. De hecho, no tendría sentido que Dios nos castigara si nosotros no tuviéramos la capacidad de tomar decisiones, de obedecer o desobedecer. No tendría sentido que Dios nos castigara. Pero puesto que Dios nos ha dado la capacidad de poder hasta cierto punto tomar decisiones, obedecer o desobedecer, somos responsables, lamentablemente, de las consecuencias que vienen por la obediencia o la desobediencia. Y esto lo vemos ilustrado en el pueblo de Israel, en nuestras vidas y a lo largo de toda la historia de la Biblia, con ciertos personajes, cómo les fue cuando obedecieron a Dios y cómo les fue cuando desobedecieron abiertamente los preceptos de Dios, ¿no? Un ejemplo contemporáneo, ¿cómo le va a una hermana o a una jovencita que desobedece el claro mandato de la palabra de Dios y se casa con un inconverso? En su mayoría mal, ¿verdad? ¿Cómo nos va cuando desobedecemos los preceptos claros de la palabra de Dios, ¿no? Obviamente, lamentablemente, hermanos, como cristianos, como creyentes, quisiéramos decir que todos somos obedientes, pero no es así. Porque lamentablemente cuando dejamos de orar, cuando dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, dejamos de congregarnos frecuentemente, de estar en comunión con Dios, somos débiles, y nuestro Señor Jesucristo, velad y orad, nuestro Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esta afirmación, la carne es débil, no tenemos que tomarla como cosa baja, hermanos. ¿A poco usted, cuando se pone a orar, ora con toda la libertad y todo el contentamiento y todo, y de repente no se le viene un pendiente? O cuando va a leer, no le da sueño y no se le ocurre hacer otras cosas. O siempre que usted va a venir a la iglesia y dice, oh, gloria a Dios, tengo todo perfecto y no tengo ningún inconveniente. ¿A poco no hay luchas en su corazón cuando usted va a orar, leer la Biblia, compartir de Cristo con alguien o hacer algo que agrada al Señor? ¿No nota una ley en sus miembros que lucha contra usted para que haga la voluntad de Dios? No, a veces nos es cansado luchar con nuestra carne, pero tenemos que someterla. No es fácil, hermanos, pero oramos para que la voluntad de Dios sea hecha. Y otro aspecto de la voluntad de Dios que vemos
En la Escritura es la voluntad de disposición de Dios, aquello que a Dios le place y le deleita. Por ejemplo, Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11 nos da un ejemplo de este aspecto de la voluntad de Dios. 33:11 que dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Fíjese, Dios desea que la gente se arrepienta y se vuelva a Él para darles vida, pero al mismo tiempo en su voluntad secreta de decreto, Él ya ha escogido y determinado a quién va a salvar. Entonces, eso no significa que Dios sea impasible y que en el sentido de que voy a condenar a este y me gozo porque se está yendo al infierno. Dios desea nuestra obediencia, Dios desea la salvación de los individuos, sin embargo serán salvos aquellos que están escogidos o predestinados para la vida eterna. Dentro de la voluntad decretiva de Dios, Él ya ha determinado todo lo que va a suceder a la historia de la humanidad y quiénes van a ser sus hijos, y Él ya ha decretado todo. Y ahora, esto nos podría decir, entonces Dios es injusto. No, hermanos. Si Dios fuera justo, nos manda a todos al infierno. Pero puesto que Dios escoge a unos para mostrar su gracia y nos salva, y a los otros le da lo que merece, y lo que merecemos cada uno de nosotros, lo que mereceríamos, Dios ahí no es injusto. Está siendo justos con los que pasa por alto. A los que salva está mostrando su gracia, pero no es injusticia, porque hubo un pago para su salvación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay aquí ninguna injusticia. Claro, que si estamos hablando de la mente de Dios, de entender los designios de Dios, nos es difícil en nuestra mente finita y limitada, obviamente, cuando tratamos de entender estos aspectos de la voluntad de Dios. Pero lo que es claramente revelado es para que lo obedezcamos nosotros y nuestros hijos. Amén. La voluntad de decreto de Dios, que es secreta, nadie la conocemos más que Él, lo que Él ya ha determinado en su sabio y eterno consejo, como quiénes van a ser salvos o lo que va a pasar con nuestras vidas el día siguiente. Eso no lo sabemos y no necesitamos saberlo, solamente necesitamos confiar en Dios. Entonces, ¿qué aspecto de la voluntad de Dios puede ser resistido? La voluntad perceptiva y la voluntad de disposición de Dios. Y aquí el creyente ora para que la voluntad de Dios sea ejecutada así como en el cielo. Y vemos un ejemplo de cómo es la voluntad de Dios ejecutada en el cielo, Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Dice la palabra de Dios así en este salmo: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cómo obedecen los ángeles a Dios? En el momento que Él así lo dispone. Nosotros somos así de obedientes con Dios cuando Él nos dice. Obviamente sabemos que la realidad es otra. Por eso oramos para que podamos ser obedientes y que el pueblo de Dios podamos honrarlo y glorificarlo por medio de la obediencia. Se nos ha terminado aquí el tiempo. Si Dios nos lo permite, el siguiente domingo estaremos terminando esta oración que nos enseña cómo orar. Oremos. Padre, gracias por instruirnos en tu palabra y síguenos guiando, Señor, a poder ordenar las prioridades en nuestro corazón para tener comunión contigo, Señor.